El problema que os... mierda. ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? Aquí Paco de Hierro con un nuevo vídeo y hoy quiero hablaros de un problema, un asunto que creo que es muy importante en cualquier persona que tenga objetivos de hipertrofia o de ganar masa muscular y que además es un problema que os va a surgir tarde o temprano en vuestra carrera deportiva, digamos, ¿no? Para alguna gente puede que le ocurra al inicio, alguna gente puede que lo ocurra cuando ya lleve un tiempo entrenando y habrá gente que lo ocurra ya siendo avanzado, pero en cualquier caso va a ser un problema al que vaya a tener que enfrentaros tarde o temprano. ¿Y qué problema es este? Es el problema de no conseguir llegar al objetivo calórico total. ¿Y por qué esto es un problema? Pues bien, tenéis que entender, como ya he dicho en algunos otros vídeos, que al final para, digamos, desarrollar un entorno anabólico en el que se nos permita aumentar nuestra masa muscular y seguir progresando en el gimnasio, tienen que darse unas circunstancias determinadas, entre las cuales una de las más importantes, o el factor más importante, va a ser el del superávit energético o el de ingesta calórica positiva. ¿Esto qué quiere decir? No es ni más ni menos que una situación, una circunstancia en la que estamos ingiriendo al día más calorías de las que necesitamos para mantener nuestro peso. Es decir, estamos en un superávit energético o en un superávit calórico. Y bien, el problema reside en el hecho de que muchas veces, y en según qué situaciones, para mucha gente, el llegar a este objetivo calórico diario va a ser complicado por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, la falta de apetito, los problemas de digestión, o simplemente la poca habilidad o la falta de herramientas para hacer, digamos, este proceso de ingesta calórica diaria lo más fácil posible. Y entonces el vídeo de hoy lo que quiero tratar es tres ideas o tres consejos que quiero dar a la gente que tenga este tipo de problemas, ¿no? Que tenga problemas para llegar a ese objetivo calórico diario por falta de apetito, por falta de hambre o simplemente por falta de información. Así que nada, si tenéis ganas de descubrir cuáles son los consejos que quiero daros para conseguir llegar a ese objetivo calórico diario fácil y para toda la familia, podéis quedaros en el vídeo porque lo voy a contar muy sencillo a continuación. Recuerdo que si no estáis suscritos en el canal podéis suscribiros abajo, podéis dejar vuestro me gusta y por supuesto si el vídeo os parece útil podéis también compartirlo con vuestros amigos, con la gente que queráis. Así que nada, vamos con el vídeo. Bien, el primer factor o el primer consejo que le daría a la gente que tiene problemas para alcanzar ese objetivo calórico diario de superávit va a ser el de aumentar la ingesta de alimentos que sean altos en grasa. ¿Por qué quiero dar este consejo? Pues bien, el motivo de este consejo es muy claro o muy evidente, o podría parecer evidente para la gente que tenga ciertos conocimientos de nutrición. Los alimentos que son altos en grasa son alimentos mucho más calóricos que los alimentos que son altos, por ejemplo, en carbohidratos o en proteínas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, mientras que un gramo de proteína o un gramo de carbohidrato tiene solo 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la grasa es más de 2 veces más calórica que la proteína o el carbohidrato, de forma que aquellos alimentos que sean altos en grasa normalmente van a ser mucho más calóricos que el resto de alimentos. ¿Esto qué supone? Pues va a suponer también que en la misma cantidad de alimentos, en el mismo peso de dos alimentos, el alimento que tenga o que contenga más grasa va a ser mucho más calórico. De esta forma, al aumentar nuestra ingesta de alimentos que tengan un alto contenido en grasa, nos va a parecer o nos va a resultar mucho más fácil alcanzar ese límite de calorías al ser alimentos mucho más densos calóricamente. ¿Qué tipo de alimentos estoy hablando? Pues principalmente de los frutos secos, que son muy altos no solo en grasa, sino también en proteínas, por lo cual cumplen esa doble función de, por un lado, ayudarnos a llegar a ese objetivo de superávit calórico diario de manera mucho más fácil, pero es que además también son muy altos en proteínas, entonces cubren o matan dos pájaros de un tiro, digamos, al no solamente ser muy altos calóricamente, sino también proporcionando una fuente de proteína muy buena. Entonces, por un lado, los frutos secos, que son un alimento genial. Estoy hablando de las almendras, de los anacardos, de los pistachos, de todo ese tipo de alimentos, y no solo de los alimentos en sí, sino también de sus derivados, como son las cremas o las salsas, por ejemplo, la crema de cacahuete. Así que nada, si tenéis problemas para llegar a la ingesta calórica diaria, una muy buena herramienta va a ser el de aumentar ese tipo de alimentos que sean altos en grasa. Y no solo estoy hablando de los frutos secos, también podemos hablar de los aceites, de los pescados que son altos en grasas, como los pescados azules, por ejemplo, el salmón, y también de los lácteos y sus derivados, la proteína de suero, la leche entera, los quesos y ese tipo de cosas van a ser también alimentos muy altos en grasa y muy altos en proteína normalmente, lo cual, como ya he dicho, van a cumplir ese doble objetivo. Así que nada, si tenéis problemas para llegar a vuestra ingesta calórica diaria, aumentar el consumo de frutos secos y de lácteos y de otras frutas, por ejemplo, como el aguacate, van a ser muy útiles para lograr ese objetivo. Segunda lección.
El segundo consejo que os podría dar es que aumentéis el consumo de alimentos en forma líquida. ¿Por qué en forma líquida? Pues bien, normalmente uno de los problemas a los que se enfrenta la gente que tiene problemas de apetito, que tiene dificultades para llegar a ese objetivo calórico diario, va a tener que ver con los problemas de digestión, la pesadez, el necesitar consumir mucha comida y ocupar bastante tiempo en ese consumo, y evidentemente el hecho de poder intercambiar o sustituir ciertas comidas sólidas por comidas líquidas va a facilitarnos este proceso en muchos ámbitos, ya sea en el ámbito de la digestión, al ser un alimento que van a ser mucho más fáciles de digerir, no solo en el tema de la digestión, sino también en el tema del tiempo que tardamos en consumirlo o de la facilidad que tenemos para consumirlo. Así que es muy importante para la gente que tenga este tipo de problemas para lograr ese objetivo de calorías diarias, el aprovecharse de la situación que nos permite el utilizar alimentos o consumir alimentos de forma líquida. ¿Qué tipo de alimentos de forma líquida me estoy refiriendo? Pues principalmente batidos. Con la batidora mezcláis muchas cosas, o echáis muchos alimentos en la batidora, podéis conseguir smoothies batidos que van a ser muy fáciles de consumir y que van a tener muchas calorías. De la misma forma, aplicamos el consejo número 1 al consejo número 2. En este tipo de batidos de smoothie, muy recomendable introducir también frutos secos. De esta forma vamos a añadir un montón de calorías sin prácticamente darnos cuenta. ¿Qué tipo de smoothie batidos podéis hacer? Pues yo normalmente los que recomiendo son aquellos que tienen, por ejemplo, pues leche, frutos secos, según qué frutas que tienen más calorías, por ejemplo el plátano o la manzana. Puedes añadir también pues miel, cereales, avena en polvo, proteína en polvo. Este tipo de cosas van a permitiros añadir muchas calorías en un batido y simplemente pues tragarlo en 5 minutos o incluso en 1 minuto y vaya a añadir un montón de calorías, de forma que os va a parecer mucho más sencillo. Así que el segundo consejo es ese. Siempre que podáis, podéis optar por añadir comidas líquidas que van a ser mucho más fáciles de digerir, que va a tardar mucho menos tiempo en cocinarlas y que además van a ser mucho más fáciles de consumir también. Así que ya nada, el segundo consejo que os doy es que incluyáis comidas líquidas en vuestra dieta. Y por último, el tercer consejo, también más importante, aunque para mucha gente no, pues puede que os pille un poco de sorpresa, tiene que ver con el uso o el consumo de alimentos que sean más palatables, que sean más deliciosos de consumir o que realmente disfrutéis cuando los toméis. ¿Qué pasa? Normalmente asociamos la nutrición relacionada con el entrenamiento, con la hipertrofia, a comer solo comida real, no alimentos procesados. Pero realmente, y en según qué circunstancias, por ejemplo esta, en la que nos cuesta llegar a ese objetivo calórico diario, el hecho de introducir alimentos más palatables o un poco procesados que nos sean mucho más fáciles de consumir va a facilitarnos el llegar a este objetivo. Evidentemente no estoy diciendo que toda la comida que comáis tenga que ser procesada, que tengáis que comer muchas cereales, muchas galletas, bollería industrial, pero en el caso en el que os cueste dar ese último empujón, ¿no? Añadir esas últimas 800, 1000 calorías, el uso de alimentos procesados como los cereales, el pan industrial, el pan Bimbo, este tipo de alimentos, al ser muy ricos normalmente, muy palatables, muy fáciles de consumir por su buen sabor, pues nos van a ayudar mucho a llegar a ese objetivo. Así que tampoco tenéis que esforzaros mucho y comer solo alimentos procesados, pero siempre que el 70-80% de vuestros alimentos sean no procesados, no va a haber ningún problema por tomar pues cereales azucarados de vez en cuando, bollería de vez en cuando y este tipo de cosas que, como ya digo, os van a permitir dar ese último empujón y adquirir esa última calorías para llegar al objetivo diario. Así que estos son los 3 consejos que puedo daros. Rebobinando un poco, ¿cuáles van a ser esos 3 consejos? Consejo número 1, aumenta la ingesta de alimentos altos en grasa. Son mucho más calóricos gramos por gramo que el resto de alimentos que no son tan altos en grasa y van a permitir, con el mismo peso o con la misma cantidad de alimentos, añadir muchas más calorías, lo cual va a hacer resultar mucho más fácil el llegar al objetivo de calorías diarias. El segundo consejo: introduce alimentos en forma líquida siempre que puedas. ¿Por qué? Los alimentos en forma líquida en base a batidos o smoothies van a permitiros ingerir muchas calorías muy fácilmente, van a dar una digestión muy rápida y en general son alimentos muy buenos, muy ricos, que van a permitir ahorrar tiempo y proceso de digestión y en resumen van a facilitaros también de esta forma llegar al objetivo de calorías diarias. Y el tercer consejo es el de introducir alimentos procesados o más palatables siempre que el 80 o el 70% de los alimentos que ingerimos en nuestra dieta sean de origen no procesado. Esto quiere decir que vamos a introducir pues, galletas de vez en cuando, cereales azucarados o no azucarados y en general alimentos procesados que nos sean más fáciles de comer por su gusto, por su sabor y que de esta forma nos permitan añadir más calorías
y de esta forma llegar al objetivo diario de ingesta de una manera muy sencilla. Así que nada, espero que os haya sido útil el vídeo. Podéis dejarme en los comentarios ideas para próximos vídeos si queréis que trate algún tema en concreto. No olvidéis dejar vuestro me gusta y, como ya he dicho al principio del vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho y compartir el vídeo con la gente que creáis que pueda serle interesante. Así que nada, chicos, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo.